Oh, vengo a una clase virtual y me quiero matar. Por favor, no consuman literatura argentina para que no se siga haciendo. Bueno, se siente raro hacer esto después de un largo tiempo. Pero bueno, soy Frankie y hoy voy a hacer el tag del compositor, por el cual fui tagueado por PPK 122, o para decirlo de manera más cómoda, Adrián Adriano. Me tagueó en un tag de 20 preguntas sobre, bueno, mi historia como músico. Y nada, ahora las voy a responder. ¿Cuál fue tu primer acercamiento a la música? Bueno, a ver, mi primer acercamiento con la música fue a los 2 o 3 años, según mi cabeza me permite rememorar. Fue con un piano, específicamente, el instrumento que toco ahora también. Yo era chico, iba a un taller para nenes chiquitos, y en ese taller yo veía que la profesora, que muchos años después sería mi profesora de piano, tocaba el piano. Valga la redundancia, ¿no? Pero la profesora tocaba el piano y yo dije, "Ah, yo quiero tocar ese piano". Y cuando me acercaba a tocar el piano, no me dejaba, me sacaba, porque claro, ella era más grande y me sacaba, yo era chiquito. Y yo tengo el recuerdo ahí de que no me dejaba tocar el piano. Entonces yo digo, ¿por qué no me dejas tocar el piano? Entonces ese fue el acercamiento, no acercamiento a la música. Y muchos años más tarde, ya crecido, dije, ¿por qué no retomar ese instrumento que nunca me dejaron tocar de chico? Y nada, acá estoy con creo que 6 o 5 años tocando el piano, algunos de manera independiente y otros de manera con profesor. ¿Qué te inspiró a ser compositor? A ver, yo sé que no es algo que me inspiró, sino que el ser compositor es algo que dije, bueno, lo tenés que hacer. Más que nada por Sanac, ¿no? Yo no conseguía músicos, o sea, no cualquiera tiene la suerte de Zero o David o Dor de que tenga un compositor como yo para su serie animada. Bueno, yo no tuve esa suerte, tuve que buscarme un talento para la música. Y por suerte lo conseguí. Tuve dos músicos, que uno era inglés y bueno, no entendía mucho lo que le pedía. Y el otro era como que estaba muy ocupado, entonces no podía hacer la música. Uno es Film 2 y el otro es Gavitul, que hicieron un par de temas para Sonic 1 y 2, los originales. Y nada, yo necesitaba ser compositor para seguir la serie, básicamente. Porque no podía seguirles pidiendo música. Entonces, de la nada, tengo un viaje a la ciudad en la que vive mi primo, que también compone, y dije, ¿cómo haces? Porque yo estaba hace rato intentando, y no podía. Ese día fui a hablar con mi primo, y que también hacía producción, y nada, me explicó un par de cositas, y yo dije, no, está tremendo. Y nada, poco a poco empecé a meterme en el mundo de la música hasta llegar a donde estoy ahora. Pero básicamente lo que me dio el pie inicial fueron mi primo, y el necesitar componer, la necesidad de ser compositor para mi serie. ¿Cómo empezaste a componer? Bueno, para empezar, yo me entretenía haciendo midis para más que nada desarrollar mi oído. Hice midis y partituras de Hopes and Dreams y algunos temas de The Corpse Bride de Danny Elfman. Y es más, tengo uno subido a YouTube que está en oculto y no lo pienso poner en público nunca más. Pero bueno, son midis que tengo ahí porque me entretenía haciendo midis. Y bueno, después de ese día de hablar con mi primo y que me enseñe y todo, me puse a experimentar con el FL Studio y nada, fui viendo, descubriendo qué eran las escalas, los acordes. Es más, hace poquito aprendí los tipos de acordes y cómo se escriben y Dios, es un puto quilombo. ¿Cuál fue la primera obra que compusiste? A ver, mis archivos viejos. Yo los tenía en una carpeta que se llamaba Shitty Projects, la cual borré porque nunca imaginé que iban a taguear en esto y que iba a tener que mostrar mi primera obra. Pero vamos a decir que la primera obra decente que compuse, o sea, y que pude recuperar, es Piano Orchestra y Calm Streets. Piano Orchestra básicamente es un piano tocando demasiadas notas y como dije, ah bueno, esto suena como una orquesta. El Frankie de antes no sabía nada. Y Calm Streets es un tema que era para un juego que ahora se convertiría en Omni Insanire. Antes se llamaba Anomalis. Calm Streets era para el juego, era una música de ambiente.
eso. ¿Qué obra tuya te enorgullece más? Vamos a nombrarlas por partes. Reaching the Sky First Movement o Alcanzando el Cielo Primer Movimiento fue mi primera orquesta como la gente. Una orquesta que sonaba bien, una orquesta melódica. A excepción de la mitad del tema, pero el resto me encanta. Más que nada porque tuve mucha inspiración para hacerlo. La inspiración no fue buena precisamente con ninguno de los dos movimientos. El primer movimiento porque se murió uno de mis perros y el segundo movimiento porque se murió otro de mis perros. Esas fueron las inspiraciones. Y bueno, a veces cuando estoy triste me motivo a hacer esas cosas y conseguí hacer una orquesta como la gente. Después tenemos Our Last Encounter, o Nuestro Último Encuentro, para la animación Enmity de Door. Honestamente fue una orquesta que me encantó hacer, o sea, siento que le di un ritmo bastante... Bueno, no es una melodía que destaque, un ritmo muy bueno, pero para mí era como que, wow, hice esto. La parte de los violines y la caja musical en especial me encantan. Y mi entorno comienza a brillar claramente porque es mi primer tema lírico, con letra. Honestamente es una de mis mejores obras, a mi punto de vista. Más que nada por ser el primer tema que hago con letra, estaba bastante decente. Me gusta bastante, aparte a la gente a la que se le mostré, también le gustó. Y creo que el que sea usado en Xanax 6 como cierre de la temporada 1 es un golazo. ¿Qué obra tuya te gusta menos? A ver, las obras que menos me gustan son Blue Moonlight, porque fue como una mezcla rara de chiptune y drum and bass que me gustó en su momento, pero ahora no. Eyes of Love, porque no me termina de gustar cómo está mezclado, pero bueno, a David le gustó, así que... Y el Opening 2 de Glitchverse, porque soy malo con electrónica y Zero me pidió Death Step y me salió bastante feo, pero lo remastericé y bueno, van a ver el resultado cuando Zero saque el Opening completo, ya animado. ¿Cuál es tu método para componer? Afortunadamente, hace poquito me llegó el corto Bad Omen de Zero para poner a la música, claramente. Y bueno, ahora voy a pasar a mostrarles a ver cómo lo hago. Primero anoto las time marks y especifico absolutamente todo lo que pretendo transmitir con la música. Después pongo un BPM cómodo, por lo general es 120, 145 o 180 a 3 negras por compás. Después elijo el estilo, que por lo general es orquesta. Después los instrumentos, qué sé yo, una arpa, un piano, unos strings. Y después compongo. A medida que también compongo, por lo general añado algunos instrumentos o algunos arreglos como campanas o un gong, bueno, o las mismas percusiones o un reverse crash, cosas así. Y en cuanto a temas originales refiere, por lo general siempre tengo una idea o agarro el piano y compongo algo ahí y después lo paso bueno, con las librerías y las percusiones y bueno, y todo lo que conlleva un tema orquestal o lo que sea. Y nada, lo voy produciendo a medida que puedo. Pero con la composición para imágenes, con los OSTs o los VCOs, lo hago así. ¿Cuál es tu estilo favorito? Los que más me gustan componer es la orquesta y el drum and bass. Y creo que hasta se nota. La orquesta, bueno, porque a mí me encanta lo melódico y aparte soy muy fan de las bandas sonoras que son orquestales. Soy muy fan, créanme, tengo una lista en Spotify con orquestales e instrumentales y me encanta, soy fanático. Y el drum and bass es un género que, bueno, descubrí hace poquito. No es tan difícil de hacer, honestamente, simplemente tengo que encontrar los instrumentos adecuados o los sonidos adecuados, porque, bueno, la parte electrónica es bastante jodida. ¿Tenés amigos o familia que conozcan tu trabajo? ¿Cómo reaccionan a este? Sí, tengo amigos y familia que conocen mi trabajo y por lo general les gusta. Bueno, mi fan principal, por ejemplo, es mi abuela, que le mando un beso desde acá. Cada vez que subo un video de música dice, ay, muy linda tu música, Franco. Y yo como, gracias, me subiste la autoestima. Pero también hay una parte de mi familia, como os había dicho, mi primo también compone. Y cuando me pongo a hablar de producción con él, es como, por favor sigamos, porque muy rara vez encuentro músicos con los que hablar. Ahora tengo a Adrián y a Exu para hablar, pero bueno, él es más cercano por cuestión de familia. Es genial hablar de composición con alguien. Ya tengo el grupo de los animadores, me faltaba el grupo de música. ¿Qué compositores clásicos o contemporáneos son tu inspiración o admiras? Bueno, Beethoven por las melodías. Dios, ¿ustedes escucharon Moonlight Sonata tercer movimiento?
Es genial. No, no me van a decir que no suena al fin del mundo. Después, Danny Elfman. Dios, sus sonoridades en las películas, las melodías. ¿Escucharon el principio de Charlie y la fábrica de chocolate? Dios, es muy épico. Y bueno, Dios mío, Hans Zimmer. Oh, Hans Zimmer. Hans Zimmer es todo lo que está bien en este mundo. O sea, sus bandas sonoras son tremendas. Desde las primeras hasta las últimas. Son geniales. Ojalá ser Hans Zimmer algún día. Y bueno, después compositores como John Williams y Michael Giacchino. Los conocí hace poco, pero por los pocos trabajos que he escuchado y que son muy icónicos, yo sé que son buenos compositores y que han hecho bandas sonoras de calidad. Las pocas bandas sonoras que conozco que han hecho ellos, honestamente me fascinan. La de Up, ay Dios. La de Star Wars, tremendas. ¿Cuál fue la primera banda sonora con la que te obsesionaste? La primera banda sonora con la que me obsesioné fue la de El cadáver de la novia, de Corpse Bride. Honestamente me encanta los solos en piano o el dueto de piano. Dios, son buenísimos. Y fue la banda sonora que me abrió el mundo al mundo de las bandas sonoras, por más que suene redundante. Y este es un dato que a nadie le interesa, pero del cadáver de la novia saqué uno de mis acordes favoritos. Do sostenido menor. Me encanta ese acorde. ¿Cuál es la banda sonora de película que más te gusta? Vamos a nombrar mis 3 favoritas. Coraline y La Puerta Secreta. Dios, esa música suena a terror. Vos la escuchás y te asustás. No, mentira. No te asustás, pero como que sentís que hay algo atrás tuyo. Ambienta más de lo que la película lo necesita. Es espectacular. Es muy buena. El compositor hizo un trabajo genial. Me fascina esa banda sonora. Dios. Después El Rey León de Hans Zimmer. Pues Hans Zimmer. Pero a ver, es simplemente placentera de escuchar. Ay, no sé, es maravilloso. La vieja y la nueva. Son todas buenísimas. O sea, la vieja porque, bueno, es la clásica y factor nostalgia. Pero la nueva, Dios, esos nuevos sonidos. Bueno, igual Hans Zimmer siempre hace un muy buen trabajo y esa es la banda sonora que le valió su único Oscar, pero Dios, es espectacular esa banda sonora. Y bueno, Interstellar, pues Hans Zimmer de vuelta. Es una banda sonora que está hecha de una manera muy inteligente, honestamente. Yo he buscado análisis de esa banda sonora y es como, wow, me fascina ver las ideas que tiene, bueno, no solo Hans Zimmer, sino también Christopher Nolan para ambientar todo, no sé, es espectacular. El tema de Mountains, Dios. Buenísimo, 10 de 10. ¿Cuál es la banda sonora de videojuegos que más te gusta? Acá llegamos a un tema complicado. Yo no soy de jugar muchos videojuegos, honestamente. Y de esto sé muy poco, pero bueno, las pocas bandas sonoras que me gustan escuchar, no las consumo mucho. Capaz hace unos años sí, pero ahora no. Undertale, claramente. Y la banda sonora de God of War, todos. No me interesa cuál, pero son todos buenísimos. Es como que vos lo escuchás y te suena a guerra, te suena a Grecia. ¿Hay alguna escena que te haya gustado aún más por su música? Ya dije que Mountains de Interstellar me fascina. O sea, es tremendo ese tema. Y la escena de la ola gigante en Interstellar, Dios, es espectacular. Me encanta. La música solamente lo hace mejor. ¿Qué estilo te cuesta más trabajo hacer? La electrónica. La electrónica en general. Más que nada por los sonidos, porque no es, por lo menos a mí, no se me hace fácil encontrar sonidos que queden bien con otros. No sé cómo explicarlo, honestamente. Porque la electrónica claramente no es mi fuerte. La electrónica en general me cuesta mucho. Y si bien hay trabajos de los que me siento orgulloso de electrónica, como por ejemplo Misticismo Interdimensional, o No hay tiempo que perder, o mismo Nuba, o Sobresaliente,
es como que me gustaría hacer más electrónica, pero no puedo porque no me sale. Pero sé que si en algún momento encuentro las sonoridades adecuadas, voy a poder hacerlo. Pero igual el estilo de electrónica que más me cuesta es el chiptune. ¡Por Dios! ¿Cómo cuesta esa mierda? No sé cómo Nix the Shield lo hace tan bien. Y eso que son sonidos tipo pedorros. O sea, porque son sonidos pedorros, admitámoslo. Pero, no sé, o sea, me cuesta demasiado hacer el chiptune. Dios, soy malísimo. ¿Te gustaría colaborar con alguien en específico? Bueno, a ver, yo creo que a todos nos encantaría colaborar con famosos así inalcanzables como Hans Zimmer. O también me gustaría hacer un tema lírico con Ariana Grande y Taylor Swift, porque las amo, son lo más. Pero nada, esos son famosos inalcanzables a los que me encantaría alcanzar para colaborar. Pero bueno, ahora soy simplemente un pibe de 17 años que hace música en su computadora, al que nadie conoce, prácticamente. Y después, claramente, por ser fan de Glitch Tale y bueno, X-Tale y Underverse, me encanta la música de Nix the Shield. Yo honestamente soy muy fan de su música. Escucho todo lo que saca. Me fascinan su chiptune, su metal. Sus remixes son buenísimos. Bueno, la música orquestal que hace, honestamente no destaca, pero es muy pegadiza. Me gusta bastante. Rush García, Dios, Rush García, sus orquestas, por favor. Dame tu secreto, dime tu secreto, Timmy Turner. Y después, para hacer música lírica, me gustaría colaborar con Daria Dubs y Kiro Loca, porque me gustan como cantantes. Me gusta bastante la música que hacen. ¿Hasta cuándo pensás seguir en YouTube? Honestamente, hasta que me deje de servir para dar a conocer mi trabajo. O sea, cuando las reproducciones de YouTube sean notablemente más bajas que las reproducciones que me da otra plataforma o ámbito. Pero yo creo que en líneas generales YouTube no lo pienso dejar porque es un medio que me permite dar a conocer mi trabajo, aunque no muchos lo escuchen. A ver, pero me sirve para dar a conocer mi trabajo. Y ojo, no me estoy quejando de la gente que lo escucha, porque gracias a ustedes les debo mi estabilidad mental. Si YouTube en algún momento me deja de servir o sale una plataforma mejor que YouTube, claramente lo voy a dejar, porque las reglas de YouTube honestamente son súper injustas. ¿Cuál es tu DAW o Digital Audio Workstation? Mi DAW es FL Studio, pero cuando se trate de trabajos que tenga que registrar o para los cuales me paguen, voy a tener que cambiar a Reaper. Por lo menos hasta poder comprar mi licencia de FL Studio y las librerías. Dios, las librerías. Cuando cambie a Reaper o cuando tenga que registrar algo, voy a tener que usar las librerías de Labs y el BBC Orchestra, que me vino la prueba gratis después de esperar 2 semanas. Pero bueno, gracias Labs por tanto, perdón por tan poco. ¿Parlantes o audífonos? Audífonos. Yo uso audífonos porque, bueno, no tengo el set de grabación como para escuchar música por parlantes. Además no tengo parlantes. Los únicos parlantes que tengo son los del celular y tampoco es que sirven tanto porque a veces como que el ruido hasta molesta. Pero bueno. ¿Mouse o controlador MIDI? A ver, yo lo más cerca que tengo de un controlador MIDI es mi teclado, es mi piano. Es cómodo para improvisar temas como Hans. O el final de White Crown. Pero se me complica para el resto de cosas, literalmente. O sea, para las percusiones y para, no sé, los synths o cosas así, no. Eso prefiero hacerlo con mouse. Me siento más seguro haciéndolo con mouse. Y aparte tampoco soy tan buen pianista. Está bien que llevo tocando piano hace años, pero bueno. Puedo tocarte mitad de Bohemian Rhapsody, pero bueno, yo creo que siempre se puede mejorar. Un controlador MIDI yo creo que me serviría para la modulación o cosas así, para efectos más que nada. Por ejemplo, para hacer un slide con la guitarra eléctrica. Quizás algún día pruebe un controlador MIDI, pero para mí usar el mouse es mucho más sencillo y aparte mucho más confiable. Lo que sí tengo que admitir que me caga es naturalizar las notas, por ejemplo del piano. Ay, Dios mío, eso es horrendo y asqueroso y es algo que tengo que darle de derecha al piano. Y bueno, con eso termina mi tag del compositor. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado mi presencia, aunque sea por unos pocos minutos. Y bueno, ahora llega la parte difícil porque no conozco mucho más músicos. Pero bueno, me gustaría taguear a Ashen Lights para que se pronuncie en Instagram o algo. Y a Rush García, que bueno, nunca se sabe. El tipo aparenta buena onda, honestamente. Y nada, me gustaría que lo haga porque me divierto mucho leyendo sus posts en YouTube. Y nada, hasta acá llega el video, espero que les haya gustado. Y díganme si les gustarían más videos así con mi voz, que no sea la voz de Zainil. Pero bueno, hasta otro día, chao.